Yo les voy a dar lo que sería el tema de control de calidad. Un paso muy importante, tanto en single cell como en RNA-seq, siempre es el control de calidad. Si tú checas que tus análisis, tus datos en cuanto llegan están mal, ya no vas a poder reclamar que la secuenciación salió mal. O a lo mejor tuvo algún problema, o las muestras, normalmente se tiene que tener un contacto directo con las personas que te van a hacer el análisis y saber que tus muestras llegaron bien. Te tienen que hacer ciertos análisis antes de secuenciar y todo eso, pero digamos que nada de la vida es perfecto. Entonces puede haber un problema en la secuenciación y si tú tardas mucho en detectar que esa calidad está bien, entonces no vas a poder reclamar. Entonces, parte de lo que nosotros queremos es que el fenómeno que nosotros estamos viendo sea presente y existente de, de acuerdo a la condición que queremos evaluar. En este caso, por ejemplo, si son sanos y enfermos o con alguna condición médica versus los controles, queremos saber que esos genes que estamos identificando en esas subpoblaciones es totalmente del fenómeno que estamos viendo y no tiene nada que ver con que tengamos algún efecto o problema en los datos. Entonces, lo que queremos es detectar células verdaderas y de alta calidad, de modo que vamos a agruparlas de acuerdo a las subpoblaciones y vamos a identificarlos por tipos celulares. Además de eso, las muestras que estén fallidas, vamos a intentar salvarlas y ver de qué manera podemos limpiarlas para que puedan seguir funcionando en el análisis. De plano, si las muestras son muy malas, entonces ahí sí toca desechar, toca hablar con las personas que lo prepararon y volver a checar todo, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿por qué tenemos problemas con los datos? Si bien ya saben que es un procesamiento de la muestra, pueden haber pasos en los que uno no tenga el cuidado necesario y haya cierto rompimiento de las células. Y entonces, como ya lo habló Josie, tú tienes tus droplets, tú nada más consideras que va a haber una célula. Pero ahorita con una imagen vamos a mostrarles todos los distintos ambientes o las posibles combinaciones que vamos a encontrar. Pero lo ideal es que tengamos nuestro droplet con nuestra celulita y con todos los reactivos necesarios para que se dé la correcta secuenciación. Podemos tener fallos en la preparación de las librerías o digamos bibliotecas, perdón, que por ejemplo la transcripción no haya sido suficiente, que la amplificación por PCR no hayas tenido el fragmento del tamaño idóneo o que no tengas muy pocas copias. Entonces, todo eso va a afectar en cómo vas a tener los datos. Además de eso, puede que tú tengas más de una célula, que son los doublets o los multiplex, ¿no? Que también se los habló Josie. Otro problema que podemos tener es, por ejemplo, que al momento de alinear, nosotros estamos viendo esos reads o esas cuentas, bueno, más bien esos reads que se están acomodando en el genoma. Pero puede que algunos genes no los puedas identificar adecuadamente porque hay muy baja cantidad de reads. Entonces, tienes que checar también esos valores de corte, que después vamos a hablarlo, y tenemos que ver que nuestro genoma sea de la versión que nosotros queremos utilizar para poder identificar los genes. Si nosotros nos equivocamos de versiones, o a lo mejor estás trabajando con humanos y descargas el genoma de ratón, también esos son problemas. Tienes que ser muy consciente de cómo son tus datos y cómo vas a tener la versión del genoma. Tienes que ser consciente, por ejemplo, si en Ensemble los genes se están acomodando de alguna manera, respetar los IDs, como bien lo dijo Jos. Algunas preguntas básicas que queremos responder con el análisis de single cell y con las actividades que vamos a estar viendo es cuántos droplets traen más de una célula, que son, por ejemplo, en este dibujito que tengan dos galletitas, dos células, o tengas más de una célula, puedes tener hasta 3 células. ¿Cuántas de estas células se murieron durante el proceso de secuenciación? De aquí, por ejemplo, de México, que lo mandamos a secuenciar, ejemplo, Inglaterra, ¿cuántas de esas células murieron en el camino? Siempre tienes que tener como un 20% más de tus células para contemplar que algunas pueden morir, ¿no? Ahora, cada doplet, recordando, debe tener solo una célula, por lo que siempre debemos de checarnos que no existan más, porque van a interferir en la cantidad de reads que nosotros vamos a encontrar. Entonces puede ser que un gen que tú digas, oh, está más expresado, y resulta más bien que no hiciste la correcta limpieza y tiene el doble de información porque tiene 2 células. Entonces no queremos que eso pase. Entonces aquí viene una ilustración muy bonita en donde nosotros tenemos nuestra reacción, tenemos los droplets,
que sería, digamos, que esta emulsión. Después tenemos el señalamiento del barcode y tenemos nuestra célula. Eso sería lo ideal, pero puede que la célula haya muerto y tú no quieres eso. Puede que en el proceso alguna otra célula se haya muerto y entonces se encapsula en tu droplet donde sí tienes tu célula o simplemente se encapsula pero sin una célula y eso ya se le llama RNA ambiental. O puede que, como les dije, tengamos más de una célula presente. Entonces, lo que queremos es que nuestra calidad sea muy buena y que lo que veamos en el fenómeno, sea completamente lo que estamos observando. La mala calidad de los datos va a ser debido a varios factores de los que les voy a mencionar. Si tenemos una o varias células, podemos encontrar que a veces la cantidad de células totales sea muy baja. Entonces, tienes que checar que, por ejemplo, que veas un gen que sea tu como control y digas, bueno, esto normalmente está expresado en todas las células y no debe tener variación, pero si tiene una baja calidad o está mal esa muestra, va a tener menos cuentas de las que debería de tener. Otra es, por ejemplo, que tengas una baja cantidad de genes expresados o que algunos genes sean muy poquitos detectados en todas las células. Como les mencionaba Jocelyn, que tengas 3 genes que estén expresados, pero que nada más estén en ciertas células y no en todas. Entonces ahí te está hablando de que hay algún problema en la secuenciación. Por ejemplo, genes que tú dices, por ejemplo, el gen de actina que debería estar presente y expresado por ser un gen constitutivo y que no lo tengas, es como un detonante de, ok, puede que algo no esté bien. Por ejemplo, otro tema sería, por ejemplo, que tengas cuentas, pero que provenga de la mitocondria. Entonces, si nosotros solo queremos estudiar aquellos que vienen del núcleo o ya relacionados porque tienen más genes que nos interesan, pues no queremos tantos los genes que provienen de la mitocondria. Entonces, tenemos que checar que los valores sean de cierto porcentaje, lo cual estaremos hablando. Y también si nosotros tenemos alta proporción de las cuentas que son control, que ya lo mencionó también Jocelyn, que son las spiking. Entonces, estas secuencias de spiking son como pequeños cachitos o diversos fragmentos de cachitos que nos sirven de control para decir, ok, este fragmento debería de encontrarse presente si hay cierta cantidad de células o si hay cierto tamaño, nos sirven como tipo marcadores. Como en un gel de agarosa que estás corriendo para una PCR, tienes tu marcaje por bandas. En este caso, nosotros tenemos los spike, ¿ok? Y no queremos que sean más cantidad de los reads que de verdad nos interesan. Entonces, por eso hay que checar todos estos puntos. Algunas recomendaciones súper generales y que se los van a estar repitiendo a lo largo del curso es que debes de tener un correcto diseño experimental. Vamos a hablar de que cuando tú quieras hacer una secuenciación, desde tener, por ejemplo, volvemos al ejemplo de cuando tienes una condición de una enfermedad y tienes un control, o que tengas mutantes y tengas tu control. Si tú vas a hacer secuenciaciones en diferentes tiempos, digamos, en enero voy a secuenciar, en febrero voy a secuenciar, porque no me da el dinero, porque no termino el experimento, por lo que sea, siempre debes de involucrar que tengas tu control presente en todas las muestras. Y, por ejemplo, si voy a tener 10 de cada uno y voy a secuenciar en febrero y en enero y febrero, entonces lo divido en sets iguales, aloterizo y entonces voy a evitar que haya ese efecto Bash. No queremos que esos lotes de secuenciación nos afecten otra vez en el fenómeno que queremos ver. Otra cosa es que tenemos que ser muy conscientes en la correcta preparación de las muestras. Lo que mencionaban como los UMIs y los barcode tienen numeraciones, deben de ser específicos para ciertas células, deben ser específicos de cuando nosotros estamos preparando y además esos IDs se tienen que mandar a las personas que van a hacer la secuenciación. Te los piden como marcadores y te los piden específicamente. O sea, tienes que ser muy detallado, muy consciente cuando estés haciendo tus preparaciones. Y finalmente lo que vamos a ver es la calidad de los datos, ¿no? Queremos saber si esa secuenciación fue correcta, si nuestros datos cumplen con la calidad adecuada y si nos sirven. Ahorita vamos a ver 2 tipos de filtros que vamos a usar. Los que son
estrictos, es decir, que nosotros decimos un FDR de 0.5, por decirlo así. En este caso sería tener más de 5,000 cuentas por cada gen. Son valores fijos y otros que son adaptables, que son valores que vamos a ver el comportamiento de nuestros datos y después vamos a ver, bueno, ok, si mis 10 muestras no toman esos 5,000 o no pasan ese filtro de 5,000, ¿puedo adaptarlo para no perder tantos datos? Sí lo puedes hacer. Vamos a ir trabajando en estos dos tipos de filtros. Ustedes van a usar el que más les convenga. A lo largo del curso van a ver que van a usar, por ejemplo, el fijo para unas cuestiones y el adaptado para otras. Una función que vamos a usar va a ser add_per_cell_QC, que nos va a ayudar a medir esta calidad de las secuencias, pero nos va a dar 6 columnas y cada columna es una variable. Ahora, las que más nos importan son la de Zoom, Detect, la de Alt Express ERCC% y la Subset Mito%. La primera nos habla de cuántas cuentas, lecturas o reads cuenta con cada célula. Luego el Detect nos va a decir cuántos genes están expresando que por lo menos tengan una cuenta. Y el siguiente es cuánto del contenido que nosotros estamos detectando tiene que ver o se relaciona con las secuencias control que ya les mencionamos, que son las spiking. Y después, el siguiente valor o la siguiente columna que nos interesa es cuántas de estas provienen de la mitocondria. Como les comenté, es importante que estos valores seamos conscientes de cuánto tenemos y que no sean mayores o muy altos, porque entonces estaremos viendo cosas que no nos interesan tanto y dejaremos de lado los genes que de verdad nos importan, ¿no? El dataset con el que vamos a trabajar es una línea celular, la 416, ya viene cargada en un paquete, a diferencia de lo que hizo Joss de descargar, nosotros vamos a ir directamente a ponerlo en el paquete y decirle, se llama el 416, descárgamelo. Lo que queremos hacer con esta actividad es saber eliminar las células de baja calidad, poder detectarlas, eliminarlas, comparar en cómo es un filtro cuando es flexible y cómo es un filtro cuando es fijo, cuántos genes vamos a poder eliminar o cuántas células vamos a eliminar de acuerdo a los valores que estamos analizando, cómo es que las células de baja calidad se van a filtrar o tal vez las podemos retener y marcarlas, y cómo vamos a hacer las visualizaciones de los datos y filtrados. Directamente les muestro, más o menos así se ven los datos que ellos nos dan, que son las líneas celular de célula amiloide progenitora inmortalizadas del ratón, y usa la tecnología SMART-Seq2. Y ellos tienen, como les dije, dos bloques de secuenciación del mismo año, pero uno en marzo y otro en enero. O sea, primero en enero secuencian, tienen la misma cantidad de datos para uno y para el otro. Digamos que son células que están sobreexpresadas de este gen y las wild type. Dividieron y tuvieron conciencia de cuántas secuencias marcadoras iban a tener en cada uno. Y digamos que ustedes hacen este diseño. Ustedes esperarían que pues la expresión sea de acuerdo a lo que están evaluando, ¿no? Esta sobreexpresión versus la wild type. Pero entonces ahorita vamos a ver qué tanto cambia cuando hay esos bash o esos bloques de secuenciación. Aquí están todas las paqueterías, ustedes ya les haya mandado Josh. Chequen si los tienen ya descargados, si tienen algún problema. Creo que alguien habló de que el de Droplets Utilis tenía problema. Y esto se descarga con Bioconductor. Entonces, el paquete se llama, es el de single cell, scRNA-seq, y lo que tiene es que tiene muchos valores precargados que ustedes pueden detectar. Es decir, en vez de ir a descargarlo directamente a la base de datos, ellos dijeron, ok, como single cell es una herramienta que va a ser muy útil a futuro, mejor cargamos ahorita los paquetes, cargamos y lo generamos en funciones y la gente puede tener mucha más accesibilidad para poder jugar con ellos. En este caso, ellos lo guardaron en esta función y ellos dicen que tienes que elegir el 416. Mientras les comento que, así como las variables con las que estaban trabajando hace ratito,
tienen diferentes, están compuestos por genes, que son las filas, y en cada uno columnas, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí es convertir esta columna para evitar que tengamos mensajes de error. La cosa es que este archivo es un single cell experiment que ya les mencionó mi compañera cómo está estructurado. Aquí, ya saben ustedes, tienen el número de genes y después tienen el número de células que detectan. En este caso está chiquito, son 192 células, pero si vieron en los demás archivos que ustedes tienen, a veces tienen 26,000 células o un poco menos o un poco más. Esto va a depender del archivo de anotación que se le dio a CellRanger. CellRanger puede tener ya archivos precargados del genoma y en donde ustedes ya tienen toda la anotación básica de genes, genes no codificantes y todo. Pero si ustedes de verdad quieren analizar, por ejemplo, microRNAs, que ustedes saben que tal vez, porque ya lo checaron, no está ahí, gen que no esté en el archivo de anotación no va a tener cuentas, no lo va a detectar. Entonces, por eso a veces hay muchas variaciones en cuando ustedes abran o chequen esto. Porque tanto el archivo de anotación sigue evolucionando, sigue creciendo, sigue adaptándose, como ustedes también pueden generar y editar el suyo y agregarle más genes que sean de su interés, ¿no? Si ustedes quieren saber más de lo de este paquete, les dejé aquí el link, lo pueden abrir y van a ver que tiene, por ejemplo, un montón de funciones como estas y te dicen, ok, cada función es de este artículo y cada enlace te va a llevar al artículo, de qué especie viene y qué parte o qué cosas están analizando. Por ejemplo, células de humano. En el caso que yo les mencioné, se llama, bueno, ni siquiera me complico la vida. Le voy a copiar y lo vamos a buscar. Ok, aquí está. Por eso nosotros tenemos que ponerle si son de trombos, tromboplastos o si son de las células 416B. Si ven, el mismo autor tiene 2 artículos en el 2016 y bueno, tenemos tanto de, o tal vez es el mismo artículo, la verdad, eso sí, se lo checo después. Y la cosa es que, no, sí es el mismo artículo porque tiene 192 células en ambos. Y entonces tenemos que especificar de qué tipo celular vamos a analizar. Otra vez repito, tienen que fijarse muy bien de qué genoma vamos a analizar. En este caso es de ratón. Si vamos a checar de humano, si vamos a checar de otro, tenemos que ver el tipo de genoma que se está usando. Después de eso, nosotros tenemos que jalar el archivo de anotación, que para eso usamos la base de datos que se llama Annotation Hub. Entonces, lo que hacemos aquí es decirle, toda la base de datos que tienes de Ensemble, guárdamela en AH. Después, búscame solo lo que sea de ratón, que sea de Ensemble y que sea de la versión 97, que en este caso es el que se indica, ¿no? En este caso solo vamos a agarrar un cromosoma. No podemos durar todo el tiempo aquí, ¿no? Hay que hacerlo más cortito y más chiquito. Entonces, generamos una variable que sea solo la información de ese cromosoma. Lo que hacemos aquí es solo extraer el primer cromosoma y después tienes que darle dónde está la ubicación y cómo se van a llamar los genes. En este caso, nosotros estamos diciéndole de nuestro archivo de anotación, que es de Ensemble, pero solo de ese cromosoma que nos interesa, extráeme cuáles son los nombres que nosotros tenemos en esta variable, que sabemos que son nuestra información del single cell, y luego usa estos dos valores o columnas que ya tienen, ¿no? Que es el gene ID y lo que sería el transcript ID o seq name. Después de eso, nosotros ya tenemos, ok, ya sabemos ubicado que estos genes son los que estamos queriendo analizar de acuerdo a esta información. Después, si nosotros queremos saber cuáles son los genes mitocondriales, sabemos que algunos de ellos están nombrados como MT, que son de mitocondrial. Entonces, aquí estamos diciéndole, ¿cuáles de esos son mitocondriales? Les debe dar algunos de los genes que están presentes y que son mitocondriales de acuerdo al dataset. Ahora, nosotros podemos quedarnos con el dataset o crear o sobreescribir sobre el mismo con la función add_birth_cell_QC, que lo que nos va a hacer es darnos la información que les dije, les va a anexar
6 columnas más que les va a dar la información de cuánto es el número de genes que tenemos por cada célula, cuántos de esos tienen porcentajes de las secuencias control, cuántos de ellos son mitocondriales, cuántos de ellos son, qué nivel de genes tenemos, ¿no? Todo eso con esta función. Si ustedes quisieran hacerlo aparte, hay otra función que te extrae y directamente te da solo la información compactada. Pero eso lo van a ver más adelante con Yali. O bueno, la función consta de esto. Primero le tenemos que decir cuál es el dataset. Luego le decimos, extráeme de este subset de dataset, que en nuestro caso es el ISMI2, que es estos genes que estamos viendo aquí. Y entonces vamos a volver a guardarla. Si ustedes no quieren sobreescribir la variable, pueden ponerle otro nombre aquí. ¿Ok? Lo único que estamos haciendo aquí es hacer el análisis de calidad de las secuencias por cada gen y por cada célula. Como ya les enseñó Jocelyn, tienen los genes en cada row y las células en cada columna. Otra vez vamos a ver que es un single cell experiment y que tiene 192 células y los 46.604 genes. Vemos que todo está bien y entonces otra cosa que podemos observar, y ya usando la función callData, es que si nosotros observamos la información, primero nos va a desglosar todo lo que contiene, ¿no? Esto también viene en el archivo HTML. Y entonces vemos información o más bien que constituye este archivo. Vemos que este nombre súper largo es el nombre de cada célula. Y a veces son IDs específicos, ¿ok? Sabemos que vamos a analizar una célula y que cada célula puede llegar a tener varios barcodes, ¿no? Tiene un mismo UMI, pero pueden llegar a tener varios barcodes. Entonces, por ejemplo, aquí sabemos que todos provienen de la misma línea celular. Sabemos que algunos son, por ejemplo, de células, bueno, ya específicamente de células embriogénicas, que tienen cierta calidad que pasa ahora en el filtro súper bien, que ya son valores como fijos, que tienen cierto genotipo es, por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? Que tienes las wild type y que tienes algunas que están inducidas en este caso, doxiciclina. Y aquí lo asigna como aquellas que son wild type y aquellas que están inducidas en la expresión de cierto gen, en este caso son mutantes, ¿no? Ok, toda esta información ya viene básica ahí y esto es lo del blog que habíamos hablado, perfecto. Y acá está lo que nos interesa, la columna que se llama Zoom, la columna que se llama Detect, la que se llama Subset Mitosum y la que se llama Alt Express y RCC Zoom. Muy bien. Ah, no, el percent es este de acá abajo. Entonces, esta información, obviamente, aquí lo estamos viendo súper extendido y vamos a trabajar con ello. ¿Cuántos genes son los que se detectan, por ejemplo, en el data frame que estamos cargando, ¿no? El SCB416, que ya lo saben ustedes. ¿Cuántos genes son? ¿Y cuántos de estos fueron analizados con al menos una cuenta, ¿no? O sea, primero, ¿cuántas células tenemos y cuántos genes hay en estas células? ¿Alguien que me quiera contestar? 192 células y 46.400. ¿Cuánto? 46.000. 46.604 genes. Exactamente. Muy bien. Ya estamos viendo, ¿no? Repaso de lo que ya vimos con Jocelyn, repaso con lo que ya vimos conmigo. Vamos a hacer nuestro primero plot, que se debe de ver así. Y esto viene dentro del mismo paquete, ¿no? Se llama plot call data. Le das, en este caso, el single cell experiment. Le dices cuál va a ser tu X y cuál va a ser tu Y. En nuestro caso, a nosotros nos interesa saber cómo son los bloques de secuenciación y cuántos genes estamos detectando. Y les debe dar algo así. Si ustedes tuvieran mucho más fechas, se podría separar. Si ustedes dijeran, bueno, en este caso recuerden que solo estamos viendo bloques de secuenciación. Todavía no estamos viendo cuáles son wild type, cuáles son mutantes, solo estamos viendo de todos los bonches que nosotros pusimos en la secuenciación, cuántos genes hay. Solo eso. Ahora, como les dije, podemos agregarle más información. En este caso, hay una función que se llama Other Fields, que es por bloque, por los genes expresados y en este caso por fenotipo, que ahora sí nos debe de decir los que son inducidos del gen, los que son wild type. En este caso, si nosotros ejecutáramos hasta aquí, tendríamos esto. ¿Ok? Pero si nosotros quisiéramos hacer
cambiar la escala o que de verdad dentro de la información se separe, nosotros podemos darle aquí. Primero le dices que la escala debe cambiar al logaritmo. De en base 10, el facet graph, que le dices necesita tener esta viñetita como la que va encima de la ñ, que es como un valor parecido. Y debes decirle, eso, tilde, gracias. Y entonces debes decirle que se separe por el virgulilla. Ok, vamos a, gracias. Cualquiera de las dos que ustedes se relacionen más. Entonces después le decimos que ahora sí me los vas a separar de acuerdo a los fenotipos. En este caso, como ya sabemos que debe de haber dos. Donde se induce el gen, que sea la mutante, y donde tenemos la wild type. Las labs, si ven o han trabajado con ggplot, lo que estamos haciendo es, de acuerdo a la función que ya tiene preestablecida, ahora agregarle valores con ggplot que puedan servirnos. Facet graph lo pueden usar para cualquier gráfica y en el caso de labs es para asignarle cómo voy a ponerle las labels o las etiquetas, ya sea en X, en Y y el título. En este caso nosotros estamos diciendo que estos se llaman bloques de secuenciación, que la Y son nuestros genes detectados y cuando usan este simbolito, ok, la diagonal inversa y una N, les va a hacer que ese texto baje, pero tiene que estar pegadito aquí y ponerlo así. Entonces vamos a verlo así, genes detectados. Les digo como un tip porque les puede servir en cualquier momento, ¿no? Y entonces vemos que ahora sí ya todo está súper bonito, tenemos por bloques de secuenciación y además tenemos tanto las mutantes como las wild type. Si ustedes quisieran que cambiaran de ubicación, también lo pueden llegar a hacer con un mutate con el paquete de clear. Aquí nada más estamos viendo como tipo boxplot la distribución de los datos, ¿no? Pero aquí lo que vemos es que si bien son las mismas tipo celular, pero lo único que cambia es que hicimos la secuenciación en unos meses y en otros llegó a cambiar. Esto es un batch effect. O sea, estamos viendo que en vez de tener la misma cantidad de genes, a pesar de ser mutantes igual type y haber hecho el mismo crecimiento, y ponle que tú congelaste las muestras, y ponle que todo sea lo mismo, pero que nada más cambiaron las secuenciaciones, la temperatura, el ambiente, los reactivos, todo eso puede afectar. Entonces, lo que tú no quieres es que digas, oh, ese gen es súper interesante. ¿Y qué crees que lo estás viendo súper interesante? Porque en realidad no hiciste la correcta limpieza. Nosotros queremos que estos sean más adaptables, ¿no? Que lo que estamos viendo, tanto lo que se secuenció en enero como en marzo, sea reproducible. Estamos hablando de eso, ¿no? Son réplicas técnicas y debería de ser reproducible. Para ello podemos hacer filtros. O sea, para intentar entre limpiar y depurar la mala calidad que llegamos a tener, porque es cierto que puede pasar que haya células rotas, o ya les comenté, tenemos RNA ambiental, podemos tener una sola célula, que eso está bien, pero podemos tener de 3 o 2 células, podemos tener droplets vacíos y todo eso vamos a estarlo viendo, ¿no? Ahorita vamos a manejar lo que sería filtros tanto fijos como filtros adaptados a lo que estamos observando. Vamos a declarar una variable que se llama QCLib y esta va a ser igual con nuestra variable que contiene el single cell experiment. Vamos a declarar una nueva columna que se va a llamar sum. Es decir, vamos a extraer cuáles de todos los que tenemos de nuestros genes tienen mayor a 10,000 cuentas. O sea, es un filtro bastante grande, pero también va a depender de qué información tú tengas y cuánto es, por ejemplo, cuánto mandaste a secuenciar. En este caso, nosotros dijimos, bueno, si son menos de 100 cuentas, entonces elimíname todo eso y solo quédame con más de eso. Ni siquiera igual, ¿no? Si quisiéramos poner igual, sería igual y mayor. En este caso es mayor. Ahora, para la función detect, vamos a decirle que tiene que por lo menos tener 5,000 genes por cada célula. O sea, si no tengo 5,000 genes, no me lo vas a dar. Otra cosa que ya les mencioné es estas secuencias que son controles. Si son más del 10%, entonces tampoco los quiero. Y si son más del 10% de mitocondriales, también. Lo único que aquí estamos haciendo es detectar cuáles son los nombres o cuáles son esos que estamos localizando, ¿no? Estamos haciendo un
true y false, es un valor lógico y cada uno se va a respetar en la posición. Entonces, después de tener eso, vamos a poder separarlo de acuerdo a la posición y saber qué genes son, o qué células son, perdón. Generamos una nueva variable que va a decirle, si aquellas células pasaron el filtro mayor, si tienen expresión, si tienen esto, este simbolito significa O, ¿no? Es como decir, si tú tienes esto, ponlo, pero si no tienes esto, entonces lo siguiente, y si no tienes esto, lo siguiente. Entonces, en este caso es, úneme todos estos que en algún punto, alguna célula haya fallado y me puedas dar el reporte, ¿ok? Entonces, si nosotros ejecutamos discard y lo guardamos, vamos a tener lo siguiente. Una cantidad de true y false acomodaditos y vamos a poderlo analizar con la siguiente función, que se llama, bueno, esto lo que hace es, vamos a tener un data frame de acuerdo a la información, vamos a declarar una nueva variable o columna que se va a llamar sum de lo que tengamos aquí para poderlo tener ya en una tabla chiquita con todo resumido. Y ahora les pongo. Estamos viendo que de las que son la cantidad de suma de genes que por alguna razón tengan más de 1000 cuentas, estamos viendo cuántos de estos pasan y cuántos de estos no. En total, detecta que 33 células no tienen los valores que yo estoy queriendo, ¿no? Que no tengan esa información y que por lo menos 14 de ellos provienen y tienen más del 10% de genes mitocondriales, más del 10% en secuencias de referencia, tienen menor cantidad de genes que son mayores a 100,000 cuentas. Entonces, toda esta información dices, ok, de las 192 células voy a perder 33. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Por qué voy a hacerlo de esta manera? A lo mejor para tu estudio es muy importante que no tenga tantos genes mitocondriales, o a veces si lo pasas, o tal vez te interesa, por ejemplo, ser un poco más laxo. Entonces, todo eso va a depender de lo que tú quieras, ¿no? Muy bien. Si hacemos lo mismo, pero ahora adaptado a cómo se están comportando nuestros datos, vamos a ver lo siguiente. Igual, declaramos otra variable que se llama qclib2 y vamos a usar una función que se llama isOutlier. Y entonces le vamos a dar lo mismo, ¿no? El single cell experiment, vamos a decirle que es solo la columna que se llama sum, que ya dijimos que lo extrajimos de la variable anterior que se llama add per cell QC, que es la de acá. Ya teniendo esto, ahora vamos a decirle, ok, sí acepto que me des valores logarítmicos y lo que yo quiero es que sean valores, o sea, que me detectes aquellos que sean valores más bajos de lo que se está queriendo, ¿no? Ahorita les voy a explicar un poco más de la función isOutlier y les voy a poner un GIF muy bonito. Además de eso, vamos a declarar otra variable que les vamos a hacer, pero ahora con los genes detectados. Igual vamos a usar los valores logarítmicos y vamos a eliminar aquellos que sean más bajitos de la cantidad de genes, porque igual, como se mencionó, no quieres, o más bien esos 3 genes que llegues a detectar presentes en unos y en otros no, te van a meter más ruido del que te van a poder proporcionar de información. Tampoco queremos es que tengamos valores muy altos del porcentaje que les dije, ¿no? Digamos que el 10% es como nuestro límite. Tampoco queremos que tengamos muchos que provengan de regiones mitocondriales y todo esto igual lo vamos a poner en otra variable que se llama discard2 y todos aquellos que entren dentro de esos que llegan a pasar alguno de estos, digamos que condiciones y filtros, me los van a colocar en esta variable. Entonces, alguno que, por ejemplo, sí pase en que tenga más mitocondriales y en el primero tuvo false, 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 y en el último tuvo un true, se va a cambiar a true. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos discard2, vamos a ver solo igual, true, false, false. Si tuvieran solo false, significa que ninguno de todos estos pasó, y eso es bueno. Como nosotros podemos manejarlo también, hay otra función que se llama ttr, y si nosotros le decimos, ok, de los valores que están en la variable que declaramos para el total de cuentas, usa los valores que son threshold. Los valores threshold ya son valores preestablecidos que ya tiene el paquete y entonces puedes
decidir usarlos. Es decir, como cuando estás haciendo expresión diferencial, en vez de usar FDR de 0.5, que ya venga establecido, digamos que en este paquete. Si nosotros dijéramos esto, entonces te va a dar dos salidas, lower y higher, ¿no? ¿Cuántos de estos pasan y son menores a lo que tú estás estableciendo? Y entonces, ¿cuántos de ellos son mayores, no? Si ustedes quisieran tener una tabla de todas las salidas, podemos usar igualmente cada una de las variables que ya nosotros tenemos y poder declararlas igualmente por cada columna para tener esta tabla, ¿no? Imagínense, de los 33, si fuéramos muy, muy estrictos, ahora tenemos 6. 6 de 192 no pasaron el filtro y los 33 sí. Si nosotros quisiéramos comparar entre estos, podríamos ver usando la función addMerging, usando table y discard. Recuerden que discard solo tenemos true y false en cada uno y poder analizarlo. Table te ayuda para decir cuántos de estos son valores únicos y poderlos asignar. Y te ayuda a visualizarlo mejor. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos nada más agarrar estos dos desde table, vamos a ver esto. Te va a decir cuántos true y cuántos false tienes, pero esto no nos va a decir gran información, ¿no? Solo vamos a decir, ok, tengo tantos true y tantos false compartidos entre ellos, pero yo lo que quiero es de acuerdo a las variables, en este caso las columnas, ¿no? Y si se fijan, tenemos los mismos nombres de las columnas en cada uno de los casos. Podemos usar esta función y vamos a poder contestar juntos las preguntas que tenemos acá. Lo que estamos viendo aquí es cuántas células se descartan por cada filtro. Recuerden que en una teníamos 33 y en otra teníamos 6. Sabemos muy bien que si usamos el filtro muy estricto de discard, en donde está contenido discard, vamos a tener 32 menos, 33 menos. Y si usamos el filtro que está más adaptado de acuerdo al comportamiento, solo vamos a tener 6. ¿Cuántas de estas células se comparten? Si vemos esta tablita, estamos viendo que en ambos quede en true y vemos que son 6, es decir, 6 células en ambos filtros, tanto en el adaptado a los datos como en el estricto, de plano tienen una muy mala calidad. Y ustedes dirían, ok, entonces me voy por eso. Y ustedes pueden elegirlo de acuerdo a lo que ustedes quieran y de acuerdo a cómo ustedes vayan jugando con los datos. Algo importante es que ustedes puedan ver cómo estos datos se están distribuyendo, cuántos de estos les interesan, a lo mejor hay un gen en el que les pueda servir como control, ¿no? Muy bien. Y aquí ven que el total de células son las 192 que esperábamos, ¿no? Si ustedes eliminan las 6, se quedarían con 186, entonces es un buen número, ¿no? Ahora, la función isApplyEr, lo que hace isApplyEr es que primero toma algunos valores en forma aritmética en el caso de una transformación logarítmica, hace un estadístico que lo que hace es que calcula la mediana de la métrica de la calidad, calcula la desviación absoluta de la mediana. Además de eso, indica cuáles son los valores atípicos que, por ejemplo, nosotros tenemos. Va a poder, por ejemplo, poner primero, ok, esta es la mediana. ¿Cuántos valores arriba de la mediana tenemos? Que en este caso toma como corte 3. Y entonces, y también asigna, por ejemplo, tanto por arriba como por abajo, y asigna un valor de corte, en este caso, valores inferiores a estos. Puede controlar, por ejemplo, cuántas desviaciones medianas absolutas son aceptables y medir, por ejemplo, del comportamiento que tú tienes en tus datos, dónde se encuentran los valores que son problemáticos para ti. Para eso, yo tengo un GIF muy bonito que yo no lo hice, lo hizo uno de los autores en los que nos basamos. Ok, calcula la mediana, después ve lo de la media absoluta, después analiza lo de las 3 medias y luego hace el valor de corte. Entonces, todo eso lo está haciendo isApplyEr sin que ustedes tengan que estar haciendo el proceso manualmente y simplemente de que ustedes le dan que detecte de acuerdo a los valores de cuentas, lo convierta a logaritmo y luego lo pueda localizar, ¿no? Otra manera que yo les estaba diciendo es lo del bash. Ustedes no quieren que el comportamiento, otra vez, que el fenómeno o comportamiento que están analizando sea debido a que sus datos tengan más cuentas, debido a que tengan más células o que tengan una mala calidad. Quieren que sea propiamente de lo que están observando. Ustedes pueden decirle, ok, no tengo una columna
o no tengo nada que diga, estos son directamente del primer grupo de secuenciación, digamos, en caso de que no lo tengan, o en caso de que ustedes digan, está muy largo, vamos a cortarlo. O que me diga, ok, wild type con el bloque de secuenciación. Ustedes pueden crearlo. En este caso, está la función paste 0, que te ayuda a que tú le digas dos valores y le digas con qué se van a pegar. En este caso es con un guión, ¿no? Estamos diciendo el fenotipo, que es wild type o mutante, y la fecha de secuenciación, que sería ya sea febrero, o sea, digo enero, o sea marzo. Entonces vamos a tener estos valores que, bueno, estos nombres que se va a hacer bash. Si ustedes lo corren, van a verlo, que va a ser un poquito más largo el nombre, pero nos va a servir para poderlo identificar. Si ustedes quisieran analizarlo directamente así, otra vez vamos a agarrar las mismas funciones con los valores y ahora sí vamos a decirle, indicarle con la función bash y le estás diciendo que tienes un efecto bash, que la información la tienes contenida esa variable y que la use para poder analizar los datos. Y obviamente va a respetar el orden que tú le diste, ¿no? Entonces la 114 vemos que es una wild type y que es del bloque de secuenciación de marzo. Entonces, todo eso es importante que se le demos para que analice la información. Y esto mismo, si ven, están repitiéndose lo mismo para Zoom, para Detect, para el porcentaje de secuencias control, para el porcentaje de secuencias mitocondriales. Igualmente vamos a obtener una variable que va a ser discard3 y después de eso podemos ver, por ejemplo, si ustedes quieren ya los valores de threshold o si quieren volver a ver la tablita para analizar cuántos de estos se descartaron por qué filtros, ¿no? Ok, por ejemplo, aquí sabemos que hay 9 células que no pasaron el filtro. Ustedes considerarán si lo basan por bash, si lo ven por las secuencias y de qué manera podrían solucionarlo. ¿Ok? Todo esto es igual haciendo prueba y error. Bioinformática mucho es prueba y error, prueba y error. A veces uno tiene que repetir las cosas varias veces para que los datos queden bien. ¿Sí? Así que no se desanimen. Muchas veces pasa esto, que uno avanza y luego se vuelve esa calidad de control para volver a checar algunas cosas o cambiarlas. Muy bien. Ahora, la visualización gráfica de cómo son las células buenas. Yo, por ejemplo, lo quise guardar en una variable nueva porque yo estaba teniendo problemas ya lo vieron, con la descarga de los datos, no sé por qué. Entonces, para no perder la variable, lo dejé sin editar y preferí, para poder trabajar con ellos, crear otro. Pero ustedes quieran, igual como dice Joss, si ustedes generan más ediciones, más va a pesar. Si ven aquí, yo tengo usando como más de 1 giga y a veces R solo tiene como cierta capacidad de memoria. Chequen muy bien qué van a querer. Algunas variables que sean, por ejemplo, sus variables finales se las van a querer quedar y otras van a querer eliminarlas, ¿no? Pero mientras ustedes tengan el script, pueden repetirlo. Nosotros lo que queremos es que ahora queremos reducir los nombres porque son muy largos, el del fenotipo y el del tratamiento. En mi caso, yo le puse un if else que buscara aquellos que digan induce, si bien aquí está, por ejemplo, que dice induce, CBFB y luego todo este nombre, y esto está muy largo. Entonces, mejor yo usé pues una palabra cortita que para mí me indicara. Y en este le digo, ok, de la columna fenotipo, acórtame a que solo busque induce y le vas a dejar induce. Y aquellos que no, lo vas a cambiar por wild type. Es decir, para no hacerlo uno por uno, le digo, si todo esto queda como induce, de todos los que se agrupan, déjalo como induce, acortándolo, y a los otros me los cambias por wild type porque sé que son wild type, ¿ok? Ustedes pueden poner otra variable que les agrade más y que sea más conveniente para ustedes. Si nosotros vemos, simplemente para verificar cuántos de estos tenemos, vemos que efectivamente solo deberíamos de tener 2, que sería la mutante o inducida y la wild type. Si nosotros quisiéramos, como les dije, no quiero descartar la información, tal vez para mí es muy importante saber cuáles son las células que están marcadas para descartarse por el filtro estricto en este caso, porque es discard, o si quisiera hacerlo con el otro, también generaría una nueva columna para ello. O tal vez ustedes digan, ¿no sabes qué? Yo solo quiero aquellos que son esas células, ¿no?
En mi recomendación les diría, a pesar de que sea pesado, quédense con la información, porque luego ustedes pueden graficar, ok, de todo lo que yo ya sé que pasa el filtro, cómo se comportan aquellos datos que están siendo descartados. Tal vez se unan en una población específica y ver cómo, por qué pasó eso o intentar indagar un poco, ¿no? Ya lo dejo a su consideración. Si nosotros vemos la variable discard, esta nueva variable que se llama SC416edit, vemos que otra vez sigue siendo el tipo de single cell experiment y sigo teniendo casi los mismos valores iniciales. Si nosotros quisiéramos ver la información interior de los datos, se usa CallData. De todo lo que ya teníamos, que llegaría como hasta total, ahora tenemos una nueva variable que se llama discard. Y aquí nos dice, ok, esta célula no tuvo problemas y pasó los 4 filtros que dijiste, por eso tienen false. Ok, la siguiente célula que sí tiene un true es porque en alguno de los filtros falló. A veces puede pasar que tanto en el filtro estricto como en el filtro que sea más adaptado, en alguno de ellos se haya fallado y que tú puedas tener ese true, ¿no? De que digamos que cuando estás comparando se coordinen y que ambos tengan ese mismo fallo en la célula. Entonces, ahí sí les recomiendo que mejor las descarten, ¿ok? Muy bien. Si nosotros hacemos igualmente la función plot call data, usamos ahora esta nueva variable. Igualmente, indicamos que sea solo por los bloques de secuenciación y que sea ahora por las cuentas que estamos analizando, que es Zoom, y que me coloree aquellas que sean descartadas por el filtro estricto, que es listcar, que ya lo tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, la otra cosa que le daremos es que sea por el fenotipo, que sabemos que es mutante y que es wild type, o en este caso inducido y wild type. Y además, para que se vea gráficamente, vamos a usar Facet Graph y las nuevos lo nombraremos con bloque de secuenciación, cuentas totales y número de cuentas. Entonces, si lo ejecutamos, vemos esto, ¿ok? Vemos aquellas células, perdón, que en naranja se van a ser descartadas por el filtro estricto y aquellas que pasaron el filtro, que son las que son en azulito y que dicen false. Tenemos los bloques de secuenciación, como les dije, y las cuentas totales. Muy bien. Tenemos separado por induce y wild type. Y si nosotros quisiéramos ver otra variable, aquí le cambiamos, ¿no? Que ya sabemos que es sum, que es detect, y que es, por ejemplo, el porcentaje de mitocondriales, el porcentaje de células controles. Digo, de marcadores control. Muy bien. Si nosotros quisiéramos hacerlo más complejo, y ustedes digan, es que yo quiero todo en una gráfica, ok. Entonces, para eso ustedes necesitarían el paquete que se llama Grid Extra. Y cuando ustedes ven estos 4 puntitos, significa que esta función pertenece a este paquete. Y les digo esto porque, como les pasó con Jocelyn, hay funciones que tienen el mismo nombre en muchos paquetes. Entonces, si ustedes quieren decir, este paquete específico que funciona de esta manera, está en este paquete, en este paquete que se llama Grid Extra, entonces tienen que indicarlo. Porque si no, por ejemplo, Deplir tiene una función que se llama select, pero hay otros paquetes que tienen la misma. Si tú lo ejecutas sin decirle, te va a decir, está mal ejecutado o te faltan tales cosas y tú dices, oye, pero lo ejecuté bien. Pero entonces es ese colapso entre funciones, ¿ok? Nosotros decimos, esta función está dentro de este paquete. Le estoy diciendo, vamos, grid, normalmente cuando lo ven, es como úneme varias cosas en una misma figura. Hay muchos paquetes que usan algunas, pero este es el paquete que no golpea con esta función. Entonces, tenemos aquí el inicio de nuestra función y vemos hasta dónde termina, que es hasta el nombre de las etiquetas. Block, zoom, después vemos que usa detect, luego vemos que usa la siguiente que es lo de mitocondriales y las secuencias que son de referencia. Entonces, todo esto lo tenemos aquí y si lo ejecutamos, vamos a verlo, lo van a ver así. Si ustedes quieren guardar, digo porque a mí se me ve muy feo,
usan PNG plot y luego abajo le tienen que dar def.off. Lo que estamos viendo es que recuerden que hay 4 variables que nos interesan. El número de cuentas, cuántos genes están siendo expresados, la cantidad o porcentaje de genes mitocondriales y el porcentaje de genes secuencias que se llama ERCC o SPINK. Muy bien. Entonces, lo que estamos viendo aquí es no solo ver uno de las columnas o variables de interés, sino estamos viéndolo todo junto, ¿no? Seguimos comparando los bloques de secuenciación, que son las fechas del 2016, pero de enero del 2016, de marzo del 2016, enero del 2016, marzo del 2016. Las que tenemos inducidas y las que tenemos wild type. Si nosotros quisiéramos editar, podríamos quitar esta parte de aquí y solo dejarla de abajo, pero bueno. Entonces, estamos viendo toda la información resumida en una sola imagen, que son cuántos de ellos pasaron el filtro estricto con más de 100,000 células detectadas, con más de, 100,000 cuentas detectadas, que tengan más de 5,000 genes, que tengan menos del 10% de mitocondriales, que tengan menos del 10% de genes de referencia. Y todo eso lo que estamos viendo es en una sola gráfica y coloreado con naranja, aquellos que no pasaron esos filtros, y en azul aquellos que sí. Y, por ejemplo, estamos viendo específicamente en qué filtros llegaron a fallar algunas células. Distribución de los datos, cómo están los filtros y cómo están en las variables. Si ustedes quisieran acomodar la gráfica, se puede acomodar y hacerla mucho más bonita. Pero eso les sirve para un buen reporte en caso de que ustedes así lo quieran. Siempre son como los filtros generales que se usan y son como los más importantes que te reportan. ¿Ok? Ahorita vamos a ver con el siguiente ejemplo algunas cosas que te da SedRanger y algunas cosas que ustedes van a poder obtener. Vamos a ir trabajándolo, ¿ok? Pero digamos que la regla de oro es primero ver estos 4 y ya si quieres ver otras variables mucho más relacionadas con tus datos, entonces ahora sí veríamos otras, ¿ok? Pero por ahora esas 4 son como tus pruebas de calidad de control que más vas a usar. Otra forma en la que ustedes pueden ver sus datos es, por ejemplo, si hacen este tipo de distribución, ¿no? Que es el igual con plot call data. Usas igual la variable que ya usamos, que yo les edité, que viene discard dentro de esa. Igual, aquí le dices, coloreame por aquellos que sí pasaron el filtro estricto, por aquellos que tienen, en este caso, porcentaje mitocondrial, aquellos que están divididos por cada bloque de secuenciación y fenotipo, y luego usamos Facet Grid. ¿Por qué se usa Facet Grid? Porque tenemos 2 variables. No se usa Facet Graph, sino aquí estamos diciendo, me vas a hacer el separado. Si ven, aquí está como parte superior y parte, pues digamos, de root y de code o de filas por columnas. Y si quieres separarlo, en este caso que digas este bloquecito sea por los bloques de secuenciación y que sea además por los fenotipos, tienes que indicarlo con Facet Graph. Si ustedes lo intentan con Facet Graph, no les va a generar un error. Entonces tienen que tener como que mucho cuidado con eso. Muy bien. Y aquí lo único que estamos viendo es la dispersión de nuestros datos, ¿no? ¿Cuántos de estos son, yo me acuerdo que lo podemos ver hasta, en R puedes tener una modalidad, creo que se llama Complotting, que te ayuda a, por ejemplo, si yo me pusiera en este puntito, yo puedo ver específicamente cómo se llama la célula. Y hasta puedes editar el valor de la célula y decirle cuál es, ¿no? Otra cosa que podemos hacer es ver ahora sí los droplets vacíos. Recuerden que tenemos que tener nuestra emulsión con la célula, con todos los reactivos esenciales que necesitamos para la secuenciación. En este caso, otra vez les vuelvo a recordar cómo es. Y bueno, algunas cosas, como no son perfectas, pueden llegar a fallar y podemos tener droplets que sean con muchas células o vacíos. Y yo sé que esto ya lo repetimos varias veces, pero para que quede bien clarito. Hay una gráfica en la que nosotros, SedRanger te la va a reportar, que esto le llaman como un poco como tipo rodilla. Y entonces, por ejemplo, esta se da con el total de las cuentas y nosotros estamos viendo, por ejemplo, el punto de no inflexión y cuáles sí llegan a pasar estos filtros. Entonces, por debajo de la línea verde son aquellas cuentas que vamos a eliminar y las que nos interesan son arriba a la derecha. Entonces, estos son datos de placenta, vienen ahí, esto es de un artículo.
Entonces, esto es importante que lo reporten y ahorita vamos a ver, de hecho, un reporte específicamente de la base de datos que vamos a ocupar. Ahora nos vamos a cambiar de dataset, que es el de PBMCs, que es el que usó Jocelyn en el ejercicio. Les voy a mostrar cómo se ven los datos en CellRanger, en TenX, que esto ya se los enseñó Jocelyn, que aquí tienen la información, ¿verdad? Pueden tenerlo tanto filtrado como raw data y podemos analizarlo. Ahora, si ustedes quisieran ver el reporte de calidad de ya aquellos que filtraron, le dan clic aquí y ahora van a tener esto. Pero antes de que me adelante, vamos a cargar esta información, que creo que ustedes ya lo tienen cargado, que son unos 70,000 células, algo así, para poder empezar a trabajar con eso. Hay una cosa que yo me adelanté mucho, pero es que en vez de descargarlos, pueden usar esta función y directamente los descargan. Hay una función que se llama BioCFile Caché, que lo que hace es que genera un archivo caché, te va a preguntar así como, ¿quieres generar una carpeta caché? Y le das que sí. Y después tú le tienes que dar una ruta. En este caso, nuestra ruta es donde está el TenX. Esta ruta dirán, oye, ¿pero de dónde sale? Pero cuando se ponen aquí, encima de Raw Data, sí pueden ver abajo. Miren, cuando yo paso el cursor aquí, abajo justamente hay una leyenda que dice toda la ruta que tiene que ver con ese link. ¿Sí lo ven? Y justo esta ruta es la misma que se usa acá. Toda esta ruta es. Primero lo divide en dónde se encuentran las muestras y después le tienes que decir en cuál de los archivos se localiza, pero dentro de TenX. En este caso estamos diciendo, vamos a descargar la información de los PBMCs de 4,000 células que están disponibles en TenX y tienen este nombre que se llama RAW. Si nosotros nos ponemos en donde dice filter, si ven dice PBMCs 4K-filter gene-bc matrices.tar.gz. ¿Ok? Y si nos ponemos en RAW, está el mismo nombre que ahorita les mencioné. Primero le decimos que genere ese archivo o esa carpeta. Que entonces la ruta me la guarde y esa ruta ya la voy a tener yo en el caché. Después le voy a decir, bueno, entonces me los vas a descomprimir. Esto es para descomprimir. Pero ¿dónde? Tienes que darle la ruta en donde se localiza, decirle exactamente dónde está el archivo y tú le estás diciendo, en donde está la información de mi computadora está algo llamado que se llama temdir. Bueno, temdir es una función aquí, pero son archivos temporales de mi computadora. Si ustedes le dan, van a tener esta ruta. ¿Ok? Pero ustedes dicen, bueno, ¿y qué es lo siguiente? Lo siguiente es la carpeta que se genera. La carpeta es lo de los PBMS 4K. Si ustedes quisieran saber qué información hay en esa carpeta, ustedes pueden guardarlo ya sea en una variable, como es esta que yo les estoy dando, y tiene toda la ruta, pero si ustedes quisieran saber qué hay dentro exactamente de la carpeta que acaban de descargar, que era lo que les decía yo, entonces ustedes estarían viendo lo siguiente. Si ustedes le dan, bueno, aquí en este caso lo que hice fue pegar toda la ruta que ya tenía del TemDir y ahora le agregué la información esta. ¿Cómo le agregué esta información? Yo lo que hice fue ver qué hay dentro de la carpeta. Por ejemplo, si yo no supiera esto, déjenme, voy a copiar esto y voy a darle acá. Voy a hacer este. Y luego hay una cosa que existe aquí en R que se llama list files, que en Bash sería como ls, pero en este caso es esto. Entonces aquí yo veo que dentro de mis archivos temporales está toda esta información, ¿no? Dentro de si yo quisiera específicamente, ok, si yo quisiera, por ejemplo, solamente esto, sin saber que están en PK4, vería todo esto. Bueno, dentro de los archivos temporales, hay una carpeta que se llama PKLab. Si ustedes quieren ver qué hay dentro de ella, yo lo que hice fue decirle, ok, de la dirección que yo ya tengo donde están mis archivos temporales,
Ahora le vas a pegar esta ruta o esta dirección, que yo sé que específicamente dentro de esta carpeta hay una carpeta que se llama raw gen bc matrices. Si yo pego todo esto y le doy dime cuál es la información. Ay, no, algo está pasando. Ah, ya. Es que yo ejecuté hace unos días esto, espérame. Lo que te da Ranger, y son archivos súper importantes que debes de tener, es el barcodes, el genes y el matrix. El barcodes te va a decir, estas secuencias fueron para tales células y son importantes, son sus identificadores celulares, ¿no? Y luego dice, ok, estos genes son todos los que tenemos en estas posiciones y la matriz lo que hace es la información de barcodes con las de genes, los une y entonces ahora sí sabes cuáles genes están depositados en cada una de las células. Después de eso lo que hacemos es cargarlo, que esto es muy parecido a lo que hicieron con ella. Usamos FNA, bueno, declaramos FNA para decirle la ruta de temporales y que estén ahí depositados, igual con read 10x counts y le decimos que dé la ruta y te va a cargar el hecho. Les va a dar lo mismo si ustedes ya lo tienen cargado, pero es en este caso que ustedes digan, ok, es que se me hace complicado descargarlo o lo voy a meter a un servidor y tendría que descargarlo en mi compu y luego subirlo o directamente subirlo, como ustedes quieran, lo que se les haga más fácil para poderlo hacer. Bueno, si ustedes quisieran más bien descargar también los que son filtrados, si ven aquí nada más cambié de filtrado de RAW por filtrado y lo podrían ejecutar y descargar. Se los dejo como opción. Otra cosa es, por ejemplo, para poder visualizar cuáles son los droplets vacíos, hay una función que se llama barcode ranks y lo que nos va a dar es, por ejemplo, cuántos de estos se encuentran en qué genes ubicados y cuáles son los marcajes que tenemos, ¿no? En este caso, sabemos que tenemos 737,000 células detectadas y las 3 columnas que se pueden generar con esta función. Esto nos va a importar porque lo vamos a usar para poder señalar cuáles de estos barcodes en realidad no tienen información, ¿no? Entonces, si usamos unique y luego generamos el plot, vemos esta imagen que fue la primera que les enseñé. Algo importante y antes de que se me pase es que en el reporte que les había mostrado, de los 737,000 células que estamos descargando solo de raw data, 4,340 pasaron el filtro. Y si ven, aquí se ve la misma imagen que les estoy enseñando, ¿no? Ellos hacen esto del corte. Es decir, abajo de este corte, estas células no les interesan porque están vacías. Y arriba del mismo, sí, son células de interés. Imagínense secuenciar más de 7,000 para que 4,000 tengan una excelente calidad. Por eso tienen que tener muy bien y ser conscientes de cómo están sus datos, ser conscientes de que la secuenciación fue correcta, que todos esos puntos que ya les mencioné hayan cumplido con el orden, el cuidado y todo esto, ¿no? Si nosotros quisiéramos, bueno, yo quiero mi línea azul y mi línea rojita y con todo el señalamiento, perdón, tengo que volver a correrlo, usan la función align, que lo que hace es dame una línea y en este caso yo le estoy diciendo, bueno, de toda la de inflexión, porque eso te lo da esta información, te dice de la metadata que tenemos, esto se llama inflexión, esto se llama rodilla, ¿no? Y ahora sí vamos a poder ver esta gráfica bonita, donde los genes que nosotros nos vamos a quedar son aquellos que están arriba de la línea azul, aunque algunos de estos, en medio de estas todavía podríamos aceptarlos, ¿no? Muy bien. Después de esto, y ya estoy viendo la hora, podemos hacer una simulación que nos ayuda a usar con mtdrops para decir, de estos valores estadísticamente, vamos a ver cuáles son de los 737,000, vamos a hacer una simulación para ver que estos de verdad estén vacíos. Usamos la función sit, que lo que nace es que se vuelva reproducible, es decir, tanto yo lo haga como ustedes les tiene que dar el mismo valor. Y entonces lo que estamos haciendo es que Enti va a hacer esa simulación que les cuento. Va a durar unos minutos, ¿eh? Ya que se tengan las cuentas, lo que vamos a hacer ahora va a ser un filtro de FDR de 0.01. Es decir, que estamos viendo que tenga un valor de error del 1%.
Es decir, solo el 1% de nuestros datos podemos descartarlos si tiene un error. Después de esto, lo que vamos a ver es, ok, ya sé cuáles de estas información que yo tengo son droplets que están vacíos. Vamos a intentar eliminarlos, vamos a ponerles marcadores y vamos a analizarlos gráficamente. Si ven aquí en Cell Ranger, bueno, esto es la información ya procesada del Cell Ranger de los datos filtrados, está viendo que tienen una media de reads de 87,433 por cada célula. Eso se oye muy bien. Y en general, cada una de las células tiene 1,235 genes que pasan el filtro, que tienen más de una cuenta, que no son genes que son mitocondriales, que no son genes, o sea, que tienen una muy buena calidad. Y todo este reporte nos importa mucho a la hora de estar analizando nuestra información, ¿ok? Entonces ya tenemos esta gráfica. Ahorita que nosotros tengamos nuestros resultados, ¿cómo vamos? No, todavía no termina. Ok. Bueno, ahorita que tengamos nuestros resultados, como les dije, vamos a hacer el filtro, ¿no? De FDR muy, muy chiquitito. También es importante que ese FDR se pueda ajustar a lo que ustedes quieran, ¿no? Tal vez dicen, si yo tengo un filtro muy estricto, voy a perder algunos genes, pero tal vez es mucho más importante perder o ser muy estricto en algunas cosas para que tus datos sean más creíbles o más coherentes con lo que estás analizando. A veces puede ser más, por ejemplo, más laxo en algunas cosas y ser más estricto en otras. Que digamos que en los filtros que yo les dije que son adaptados y fijos, tal vez ustedes digan, no, sabes que yo sí me quiero quedar con el 10%, eliminar el 10% de los genes que tengan mitocondriales. Entonces, a veces les conviene más. Tal vez con Yalvin y todos los demás puedan estarlo discutiendo, pero no se casen con la idea de solo voy a hacer eso y a ver si me da, porque entonces van a perder información importante. ¿Ok? Y eso yo lo digo porque yo yo trabajo con Long Non-Coding RNAs y ellos, por ejemplo, cuando trabajaba con Single Cell, no podía ser muy estricto porque no se expresan tanto. Si tú haces depende de lo que tú quieras, ¿no? Si son genes codificantes y tú sabes que esos genes codificantes tienen una alta expresión, entonces sé más estricto en la expresión. Pero si sabes que son genes que se expresan menos, entonces tal vez debas de hacer tu filtro más bajito, pero en cuanto a estadística, hacerlo más estricto. ¿Ok? Bueno, ya terminó y aquí estamos viendo cuántos de estos pasan el filtro estadístico que la función dice, ¿no? Cuántos de esos sí son droplets verdaderos y cuántos están vacíos. Si hacemos esto, estamos ejecutando para decir, ok, ahora hazlo con todos y ahora dame un límite. Además, se considera que están que tenemos cosas del ambiente, ¿no? Muy bien. Una vez que termine esto, vamos a tener una gráfica como esta, que lo que estamos viendo aquí en esta gráfica es que si tuviéramos valores que están, que pasen el filtro o que tengan una frecuencia similar, diríamos que estos tienen una baja calidad. Si estamos viendo aquí, por ejemplo, que el p-value abarca desde 0 a 1, ustedes saben que el p-value normalmente estadísticamente debe ser de 0.05 y estamos viendo que algunos de ellos no pasan las pruebas, ¿no? En sí esto es como una gráfica de distribución de nuestros datos, en donde vemos que hay unos que sí están como por abajo del 0.01 que nosotros queremos, ¿no? Todo va a ser de acuerdo a lo que ustedes observen. Pueden usar más análisis estadístico del que nosotros estamos enseñándoles, tal vez algunos que se adapten más a ustedes, ¿no? Siempre los modelos llegan a cambiar y puedan variar. Ya finalmente yo les voy a enseñar un poquito de lo que sería, ok, ya les enseñé cómo son cuántos genes tenemos, cómo se evalúa la calidad y ahora voy a hacer como un poquito de digamos que pipeline de todas las cosas que tienen que hacer, pero ahora de los PBMCs, ¿no? Bueno, ya tenemos esta gráfica. Ahora, lo que vamos a hacer es estos datos los van a estar trabajando con los demás, entonces es importante. Tenemos nuestro dataset o nuestra información que tenemos, vamos a renombrar los genes y sustituirlos por los valores que ya tenemos, por ejemplo, de los que tengan ID por el símbolo. Si nosotros quisiéramos saber específicamente qué tienen,
podemos hacer como este desglose y ver qué son los de ensemble y los otros son como los valores cortitos, que era lo que hablaba Jocelyn. ¿Ok? Después de eso hacemos lo mismo, localización de acuerdo a qué parte del genoma estamos analizando. En este caso, nosotros estamos diciéndole, ok, todo lo que es la información que nosotros tenemos contenida, me lo vas a ejecutar. Y después de ahí, si ven, esto es, vamos a ejecutarlo para que lo vean. Es de acuerdo a todos los que ya vimos, que ya se hizo la prueba estadística, cuántos de estos ya pasaron y ahora sí solo dame esa información. ¿Ok? Muy bien, y ahora sí, el punto de control. Como yo les mencioné, hay otra función que igual hace análisis de calidad, pero esta no te la regresa en el mismo dataset, sino este te lo puedes usar para separar la información. Entonces, por eso lo estamos declarando en otra variable que se llama stats. Y después vamos a usar una que se llama, para decir, ok, todos aquellos, por ejemplo, que les decía, vamos a ser estrictos en el filtro de mitocondriales, ok, vamos a declarar una variable y esa se la vamos a dar para que los elimine. Este simbolito de exclamación significa lo contrario. Entonces ejecutamos y ahora tenemos las secuencias eliminando aquellos que son de mayor proporción de genes mitocondriales. Y ahora sí, ya tenemos estos datos que después los van a usar con las compañeras. Y ahora yo les voy a mostrar que hay una herramienta, no sé si saben, existe, R es una cosa maravillosa y existe algo llamado Shiny App. Es decir, puedes hacer aplicaciones visuales. Este es el GitHub se llama IC. Aquí está un mini curso si ustedes quieren tomarlo para hacerlo. Es un paquete de R, pero también es, les digo, una app, una aplicación. Y aquí lo que tiene es que ustedes pueden hacer las visualizaciones que yo les mencioné con los datos que ustedes tengan. Resulta que IC ganó como una de las mejores Shiny App porque genera una manera interactiva de poder analizar los datos. O sea, todas las gráficas que yo les enseñé, ustedes en realidad lo pueden tener más gráficas y pueden estarles ajustando los valores sin tener que hacerlo por código y solo moviéndole literalmente como la palanquita y todo eso. Les da hasta una explicación de cómo pueden hacerlo y todo esto. Y todo esto que ustedes están viendo es puro DR. Pueden ver un PCA con sus datos, pueden tener estos datos de distribución del número de reads, pueden tenerlo, por ejemplo, del número de cuentas que ustedes tengan, pero por allá un específico gen, pueden hacer todas estas que ustedes digan, no, pues ¿saben qué? Yo quiero jugar con estos. Entonces ya hay datos precargados en IC que ustedes pueden usar, ¿sí? Entonces, también hasta pueden hacer, ver un heatmap, ver la distribución. Si ustedes quieren específicamente un gen, pueden buscarlo si está en sus datos y todo eso ya está creado. Entonces, pues ya les dejo la herramienta. Por mi parte sería todo. No sé si alguien tenga alguna duda.